cuáles los principios que inspiran al derecho procesal del trabajo. Entonces, para poder iniciar, solo me confirman que tenemos audio y sonido de calidad, jóvenes, por favor. Sí, se escucha bien, licenciado. Buenas noches. Fuerte y claro. Excelente. Bueno, pues, jóvenes, entonces, empecemos. A ver, ya en la clase pasada abordamos el primer principio, se recuerdan ustedes, era aquel principio de la bilateralidad no individualizada, en el cual platicamos que, al igual que en el derecho procesal del trabajo, ¿sí?, individual, existe una bilateralidad, es decir, alguien que reclama la creación de un derecho o la mejora de nuevos derechos, y alguien de quien se reclama esto, que evidentemente es el patrón. Es decir, existe una bilateralidad, pero vimos en aquella oportunidad que hablábamos que acá no existe una individualización, porque a diferencia en materia individual, en el cual si hay una identificación plena de quién es el trabajador, de quién es el actor, quién es el demandante, aquí finalmente nos encontramos con que existe un conglomerado de trabajadores que no logran ser individualizados y que, por ende, en este proceso lo que se va a verificar por parte del patrono, en un momento por parte de el juez o el tribunal competente, es la legitimidad. Realmente, ¿quién está legitimado para poder accionar en nombre de los trabajadores? Vimos en la clase pasada que cuando se trata de un grupo coaligado debe existir por lo menos una asamblea de al menos 3 trabajadores en los que consta el pliego de peticiones que se le va a pedir al patrono, en los que se define quiénes son aquellos 3 trabajadores que van a efectuar la representación de los trabajadores, y evidentemente pues una certificación de esa acta será lo que en su momento legitime a los trabajadores que van a realizar el pliego de peticiones en nombre de los demás trabajadores. Y por el lado del sindicato vimos que de igual manera tiene que existir una asamblea en donde la mayoría apruebe la negociación colectiva, apoye el proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo y decida si finalmente son 3 o la totalidad de integrantes del comité ejecutivo quienes van a ejercer la representación, ¿sí? Entonces, con esto se legitima. Recuérdense que en cuanto hablamos de el sindicato, tenemos que tener también la claridad o recordar que el sindicato está debidamente inscrito en la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tiene una personalidad jurídica, y los integrantes del comité ejecutivo tienen la certificación emitida por la dependencia de ese ministerio, en donde consta su personería, es decir, en donde consta que tienen la representación del sindicato, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos en la clase pasada, al principio de bilateralidad no individualizada. Bueno, hoy nos compete entonces seguir con el desarrollo de los principios, y el siguiente principio que vamos a establecer es el principio de, ahora se los coloco acá, el principio de necesidad. Segundo principio, el principio de necesidad. A ver, en el proceso colectivo, ¿sí?, buscamos encontrar derechos difuminados, ¿sí?, que no están individualizados en la colectividad. A ver, ¿qué quiere decir esto? De los derechos difuminados que nos encontramos, repito, que no están individualizados en la colectividad. A ver, tratando de poner en orden las ideas, este principio, voy colocando aquí algunas líneas, dice: derivación específica de varios principios generales como la igualdad y la economía, pero esencialmente la progresividad de los derechos laborales.
¿sí? Tenemos que tener en cuenta también, y ahorita lo voy a ir explicando todo, que existen intereses difusos económicos y sociales. Y finalmente vamos a encontrar que los derechos establecen son de todos, pero que no pertenecen a ninguno en particular y cuya solución no puede ser parcializada o personalizada. Vamos poniendo en orden las ideas. A ver, pues. Este principio tiene su base, como se los acabo de colocar acá, en otros dos principios generales: igualdad y economía. El principio de igualdad establece que todos debemos ser tratados de la misma manera, ¿sí? Como estamos hablando de derecho de trabajo, entonces básicamente aquí es: todos tenemos derecho a plantearle al patrono, ¿sí?, que mejore nuestros derechos o cree nuevos derechos de trabajo. Y se basa en el principio de economía porque mayoritariamente cada uno de los derechos que vayamos ganando básicamente se va a traducir en una mejora, ya sea de nuestros ingresos o de alguna manera vamos a ahorrarnos algunos gastos. Bueno, entonces tenemos aquí que la base igualdad y economía establece aquí. Dice, pero esencialmente la progresividad de los derechos laborales. A ver, recordemos que el artículo 106 constitucional, ¿sí? Nuestro artículo 106 constitucional nos establece, dice, los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva, en la forma que fije la ley. De igual manera, se recuerdan ustedes que nuestro cuarto considerando del Código de Trabajo, literal B, nos establece: el derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente para este y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica en estricta conformidad con la posibilidad de cada empresa patronal. Entonces, esta progresividad se refiere a, esta progresividad es el llamado que hace el artículo 106 constitucional y el cuarto considerando literal B, en el que establece, a ver, los derechos de trabajo están llamados a ser progresivos, es decir, a mejorar. Y cuando hayan mejorado, sigue habiendo un llamado a esa progresividad que es mejorar. Y cuando hayan sido nuevamente mejorados, mejorar los ya existentes y así sucesivamente. Por eso vamos a ver que cuando se suscribe un pacto colectivo de condiciones de trabajo, en la gran mayoría de casos siempre hay un beneficio adicional. Probablemente en el primer pacto fue un aumento de trabajo, un aumento del 10% de salario. Probablemente en el segundo pacto ya vino una licencia con goce de salario para estudiar para los privados. Probablemente en el tercer pacto, 5 años después, 6 años después, ya vino un bono adicional a fin de año, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se refiere la progresividad. Ahora, en las líneas que les mandé dice, existen intereses difusos, económicos y sociales. Los derechos son de todos, pero que no pertenecen a ninguno en particular y cuya solución no puede ser parcializada o personalizada. A ver, ¿a qué se refiere esto? Todos tenemos derecho, repito, con base en el principio de igualdad, a pedir que se creen nuevos derechos o a que se mejoren los ya existentes. Pero en el conglomerado de trabajadores jóvenes nos vamos a encontrar que existen intereses difusos, es decir, intereses diversos, que no necesariamente todos queremos lo mismo. Por ejemplo, estamos en una empresa y en la negociación se solicita una licencia con goce de salario para el examen técnico profesional. ¿Será que este beneficio le va a ayudar a aquellos que ya están graduados de la universidad? No. ¿Será que este beneficio le va a ayudar a aquellos que decidieron quedarse con nivel medio y estudiar la universidad no está dentro de sus planes? No. Vamos a otros ejemplos. Otro de los ejemplos comunes es cuando se negocian pactos colectivos en alguna institución o empresa, más que todo en el Estado, a veces se buscan algunos beneficios para, digamos, la maternidad. Puede ser que se pidan
más días de pre y posparto, ¿sí? Pensando en que la mamá pueda estar más tiempo con su hijo recién nacido. Puede ser que lo que se busque es que se haga una guardería en la institución. ¿Y a quién le va a beneficiar eso? Le va a beneficiar a un sector determinado, es decir, por ejemplo, a las trabajadoras que sean madres o que estén a punto de serlo. Eso probablemente no le va a servir a un trabajador tal vez que ya tiene hijos grandes o a un trabajador que no tiene hijos, etcétera. A eso se refiere entonces, jóvenes, este principio de necesidad. A que con base, ¿sí? Al principio, repito, de igualdad y de economía, todos tenemos el derecho a que se cumpla con lo que ha llamado la ley en cuanto a la progresividad de los derechos de trabajo, a que se creen nuevos derechos o se mejoren los ya existentes. Pero nos encontramos, repito, en este proceso colectivo que existen derechos difuminados, es decir, que no necesariamente todos aspiramos a lo mismo. Sería limitante, por ejemplo, si el derecho contemplara solo beneficios que apliquen a toda la colectividad. Por ejemplo, hablaríamos entonces solo de aumento de salario, más días de vacaciones, un bono extra al año, etcétera. Pero perderíamos, repito, todos esos intereses difusos que existen en diferentes sectores. Los ejemplos ya mencionados. Al estudiante universitario, así como ustedes que ya están en el 8º semestre, les va a beneficiar si en su lugar de trabajo dan una licencia con goce de salarios para estudiar para el examen técnico profesional. Si en la empresa hay, o en la institución hay muchas mujeres que piensan ya ejercer la maternidad, vivir esa experiencia de la vida, les va a interesar o que se haga una guardería o que den más días de posparto para estar más días con su bebé, etcétera. Son derechos difusos y, como dice aquí, no pertenecen a ninguno en particular y cuya solución no puede ser parcializada o personalizada. ¿Y por qué? Los derechos, repito, son de todos, ¿sí? A ver, por ejemplo, si en una empresa son 100 trabajadores y resulta que 10 personas este año ya están en 10º semestre, el otro año les va a interesar esa licencia con goce de salario. Pero no podemos personalizar que este beneficio va a ser solo para esos 10, este beneficio va a ser para todos. Puede ser que en la empresa ahorita esté alguien que esté en el 4º semestre y que dentro de 4 años, cuando haya cerrado su carrera, va a hacer uso de ese derecho de una licencia con goce de salario para su examen técnico profesional. Podría ser que en la empresa hay un abogado y dice, bueno, ya vi que las facilidades de la empresa, ahora todo es virtual, me voy a meter a estudiar ciencia política o ciencias económicas y en 5 años, cuando cierre la carrera, aquel derecho que yo pensé que nunca me iba a asistir, resulta que ahora voy a poder hacer uso de ese derecho, la licencia con goce de salario. Por eso repito, los derechos pertenecen a todos, no se puede individualizar. No podríamos decir, bueno, ese derecho va a ser solo para estos 10 que ahorita están cerrando la carrera, sino que, repito, los derechos son de todos. Pero en esta difusión de intereses, habrán algunos derechos que algunos van a aprovechar y otros probablemente no. Por ejemplo, si hablábamos de la licencia posparto, se ampliara, va a ser un beneficio que solo le va a asistir a las mujeres que tengan un hijo estando dentro de la empresa, no así para los papás. Podría ser entonces que contraprestación, no sé, se determine que el Día del Padre haya una licencia con goce de salario para los que tienen esa condición. Repito, puede ser que actualmente en la empresa de los 100, 25 sean papás, pero dentro de 5 años alguien más le gusta en la paternidad, también va a hacer uso de esos derechos. A eso se refiere, los derechos son de todos, no pertenecen a ninguno en particular ni personalmente. Entonces, repito, principio de necesidad se basa en la igualdad y en la economía.
que a su vez nos manda a cumplir con esa progresividad, ¿sí?, que establece tanto la Constitución como el considerando cuarto del Código de Trabajo. Y con base a esa progresividad tenemos que tener la claridad, repito, que existen derechos difusos, es decir, no todos queremos lo mismo, pero al final esos derechos para esos intereses difusos finalmente son de todos, no son de alguien en particular. ¿Queda claro este principio de necesidad? Sí, Lico. Sí, licenciado. ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, seguimos entonces si no hay dudas. El siguiente principio, entonces, jóvenes, el siguiente principio es el principio de indeterminación y representación adecuada. Principio de indeterminación y representación adecuada. Ahorita se los estoy colocando ahí en el chat y les voy a colocar otras líneas. Permítanme. A ver, entonces establece aquí, dice: un proceso colectivo constituye un conjunto de personas casi indeterminados y que, por su cantidad, resulta impracticable notificarlas del modo tradicional y traerlas al proceso. Sin embargo, son legalmente son representadas por una persona jurídica cierta, permanente y determinada, o una temporal pero siempre determinada. A ver, ¿a qué se refiere esto? Vean, jóvenes. Este principio va mucho de la mano con el primer principio que analizamos, que era el de la bilateralidad no individualizada. A ver. El de la bilateralidad nos dice: no podemos traer todas las personas al proceso. ¿Sí? No las podemos traer todas al proceso. No existe una individualización como sí existe en el derecho sustantivo procesal. Entonces, necesitamos que quienes vengan a representar a los trabajadores vengan debidamente legitimados. Cuando el patrón, o si el conflicto ya llega a los tribunales de trabajo, revisan la legitimación. A partir de ese momento se entiende por plantear la negociación o el conflicto. Entonces, ahí termina el principio de bilateralidad no individualizada. Bueno, como ya se cumplió el fenómeno, o ya se cumplió con acreditar la legitimación, da inicio a la negociación o el conflicto. Pero nos vamos a topar con que sería un inconveniente tener que notificar a todos los interesados. Repito, los interesados finalmente terminan siendo todos los trabajadores de la empresa, los presentes y los futuros. ¿Se recuerdan cuando vimos el derecho procesal individual? Se recuerdan que establece la ley. Entre la audiencia de primera audiencia y la notificación deben mediar por lo menos 3 días. Y se recuerdan que hablamos que esas notificaciones deben ser personales. Pues al patrono se le tiene que notificar y se le tiene que notificar al trabajador. Si una de las dos partes no es notificada, la audiencia no se puede celebrar. Y así van a ver ustedes en todos los procesos del derecho, en ámbito penal, en ámbito civil, que si una de las partes no es legal y debidamente notificada de una resolución, diligencia, etcétera, esta no cobra vigencia, ¿sí? No puede tener consecuencias para una persona si no ha sido notificada de una resolución dentro de un proceso. En el derecho procesal colectivo, entonces, nos establece este principio que, al igual que pasó con el principio de la bilateralidad no individualizada, aquí volvemos a tener el mismo conflicto, que no tenemos a ciencia cierta la totalidad de los involucrados dentro del conflicto, es decir, los trabajadores, por lo que tenemos que estar a la representación adecuada. Y la representación adecuada no es otra cosa sino que aquellos trabajadores que ya acreditaron su legitimidad, ¿sí?, para representar al grupo coaligado o al sindicato, que aquí dice, son representadas por una persona jurídica cierta, permanente y determinada, o una temporal pero siempre determinada. En el caso del grupo coaligado, como les mencioné, ellos solo duran mientras dura el conflicto. Pero entonces ya tenemos 2 personas jurídicas
ciertas y determinadas, el grupo coaligado y el comité ejecutivo 3 o la totalidad de sus miembros representando al sindicato. Entonces, esa representación es suficiente, ¿sí? Y se tiene como realizada la totalidad de los trabajadores. Es decir, las resoluciones que se den en audiencia y que son debidamente notificadas en audio o que se resuelven fuera de audiencia y que le son notificadas a los trabajadores que representan al grupo grande de trabajadores, se tiene, jóvenes, como realizada a la totalidad de los trabajadores. Es decir, en ningún momento podría venir, por ejemplo, un trabajador de una empresa que ni siquiera esté sindicalizado y digamos que se llega a un acuerdo de pacto, él no podría accionar estableciendo, miren, al juzgado respectivo de trabajo y previsión social, yo no tuve notificación de la negociación colectiva, por lo que presento mi nulidad a ese pacto. No podrían, porque ya existe una persona jurídica, que ya vimos cuál es el procedimiento para que lleguen a esa legitimidad, que obtuvo la representación de los trabajadores y en esa legitimidad realizó la negociación. Entonces, repito, todas las actuaciones y todas las notificaciones que se hicieron con esa persona cierta y jurídica se tiene como si hubiesen sido a la totalidad de los trabajadores. ¿Y por qué se hace así? Como aquí lo establece el principio, por la indeterminación que tenemos de los trabajadores. Vamos a nuestro artículo 49, segundo párrafo. Artículo 49, segundo párrafo, jóvenes. Artículo 49, segundo párrafo. Ahí pueden consignarle un epígrafe que se denomine ley profesional, ¿sí? Ley profesional. A ver. Nos establece entonces este segundo párrafo. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecten. Artículo 50, vamos al artículo 50 ahora, dice, establece: las estipulaciones del pacto colectivo de condiciones de trabajo tienen fuerza de ley para A, las partes que lo han suscrito; B, todas las personas que en el momento de entrar en vigor el pacto trabajen en la empresa o centro de producción a que aquel se refiera, en lo que dichos trabajadores resulten favorecidos y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieran celebrado; y C, los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa o centros de producción afectados por el pacto, en el concepto de que dichos contratos no pueden celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en el pacto. Entonces, ¿por qué hablamos de que existe una indeterminación, jóvenes? Porque es imposible saber cuánta gente va a salir afectada, y cuando digo afectada es beneficiada con la negociación colectiva. De estos dos artículos tenemos que concluir que la negociación colectiva afecta a la totalidad de los trabajadores actuales de la empresa más los futuros. Por eso es indeterminada. Porque hoy pueden haber 100 trabajadores en la empresa. Hoy 5 de agosto se suscribió el pacto. Pero dentro de un mes pueden ser 101, 107, 126 trabajadores, etcétera. Porque la negociación, repito, también le afecta a los trabajadores futuros. Dice el artículo 50, lo regula, va a tener fuerza de ley para los que lo han suscrito. Es decir, los integrantes del grupo coaligado y del pacto y del sindicato. En la B dice, y a todas las personas que al momento de entrar en vigor trabajen en la empresa. No importa si usted no es sindicalizado, si usted no fue a la asamblea del grupo coaligado, si en el pacto se estableció que hay un 10% de salario, usted, todos los trabajadores, lo van a poder gozar. Si se estableció más días de vacaciones, ese beneficio también le va a beneficiar a usted.
Y finalmente la literal se establece. Y también aquellos que concierten en lo futuro contratos individuales. Por ejemplo, no podría un patrono, digamos que hoy se suscribe el pacto, y en el pacto colectivo de condiciones de trabajo se establece una licencia de 15 días con goce de salario para el examen técnico profesional. Si un estudiante del 10º semestre, dentro de un año, en agosto del 2025, entra a la empresa, el patrono no podría decirle, mire, solo quiero hacerle la aclaración que aquí se da una licencia de 15 días con goce de salario para estudiar el privado, pero solo a los que estaban en la empresa cuando se suscribió el pacto o en la institución. Como usted acaba de venir, ese beneficio no le asiste. No. También ese trabajador que entre dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5 años, se va a ver beneficiado por ese beneficio porque la ley establece que es ley profesional y que a esas condiciones se deben ajustar los contratos ya existentes y los venideros. Repito, por eso hablamos el principio de indeterminación, porque no es factible saber cuántos trabajadores se van a beneficiar de la negociación. Y hablamos de la representación adecuada, porque entonces aquellos que han demostrado que tienen la legitimidad de actuar en el conglomerado de trabajadores, ejercen la representación de todo el grupo de trabajadores y todas las diligencias, resoluciones y notificaciones efectuadas a esa persona cierta, determinada y permanente o temporal se tienen como bien hecha a todos los trabajadores. ¿Dudas o consultas de este principio? ¿Todo claro? Sí. ¿Sí? ¿Ninguna duda? No, de momento no. Ok, bueno, seguimos. Licenciada, buenas noches. Sí, adelante, Nancy. Por error me sacó, pero solo quería confirmar. Entonces, este principio del cual usted nos indicaba, el principio de indeterminación y representación, su fundamento sería el artículo 49 y el 50. Sí, básicamente sí. Ahí es donde encontramos que la ley nos establece que las ventajas de las negociaciones colectivas le asisten a todos los trabajadores. Repito, tanto a los presentes como a los futuros, y por eso es incierto el número exacto de beneficiados de la negociación. Muchas gracias, licenciado. Excelente. ¿Estamos ahí, jóvenes? Ya, buenas noches. Buenas noches, estimado Daniel. Lic, yo tengo una duda. Por lo menos acá donde usted dijo sobre la representación en los grupos coaligados. Mire, por lo menos yo tengo una duda. Ellos, los trabajadores, ¿podían tener alguna representación jurídica o de un abogado? ¿De poder? Ajá. Ah, pero ¿cómo así? ¿Delegar ellos la representación en un abogado o solo tener la asesoría? Sí, o sea, sí, tener la asesoría del abogado. Sí, digamos, en la negociación extrajudicial no es obligatorio. Vamos a ver que cuando se plantea el conflicto colectivo ya es obligatoria la asesoría de un abogado, pero en la fase extrajudicial es facultad de los trabajadores el contratar asesoría profesional o no. Muchas gracias, licenciado. Excelente, mi estimado Daniel. Bueno, si no hay más dudas, jóvenes, seguimos. Bueno, entonces, el siguiente principio es el principio de autonomía, ¿sí? Principio de autonomía, y aquí les pongo otras líneas. Ahorita se las pongo por acá. Bien, pues establece el principio de autonomía, dice. Las características especiales del proceso colectivo lo hacen esencialmente diferente, destinado a resolver conflictos en los que el proceso común no resulta útil. Es sui generis, no existe un proceso similar en otra rama del derecho. Bueno, ¿a qué se refiere entonces este principio de autonomía del derecho procesal del trabajo? Se refiere, como lo que acabamos de leer,
¿sí? Que este proceso tiene características especiales que solo van a regir en este proceso, que no tienen comparación en otro proceso de la legislación guatemalteca. Creo que el día lunes en nuestra clase presencial vamos a ver el tema características del derecho procesal del trabajo y ahí van a terminar de comprender a la perfección este principio. Vamos a ver en esa clase que, por ejemplo, en el conflicto colectivo de carácter económico-social, y eso lo vamos a hacer despacio el lunes con fundamento legal y demás, vamos a ver que todos los días y horas son hábiles. Situación que no ocurre en ningún otro proceso ordinario guatemalteco. Tendríamos que irnos hasta materia de amparo para encontrarnos con esa regulación que todos los días y horas son hábiles. Vamos a ver otra característica solo de este proceso, que es que se plantea el conflicto ante el juez unipersonal, posteriormente se integra un tribunal y si no se logra resolver el conflicto regresa al juez unipersonal, es decir, hay combinación de un juez unipersonal, tribunal y regresa al juez personal. Repito, algo que no sucede en los demás procesos ordinarios guatemaltecos. Dice que este proceso está destinado para resolver los conflictos de esta naturaleza. Vamos a ver también otra peculiaridad que, por ejemplo, dos de esas personas que integran el tribunal, uno de los requisitos es que no sean abogados. Lo vamos a ver más despacito, más adelante, no se preocupen. Pero repito, cuando vemos en la legislación ordinaria, penal, civil, familia, incluso laboral, individual, vamos a ver que la ley le exige a los jueces y a quienes conforman los tribunales tener la calidad de abogado. Aquí vamos a ver que dos personas de ese tribunal, uno de los requisitos es no ser abogado. Entonces, como lo establece esta pequeña definición, dice porque está organizado este proceso precisamente para resolver conflictos de naturaleza colectiva laboral. Dice, es sui generis, no tiene comparación en otro proceso similar, ¿sí? Cuando habla de sui generis es único en su clase, ¿sí? Único en su clase. Y vamos a ver entonces, jóvenes, que, por ejemplo, ustedes ya vieron el juicio ordinario civil. Y ahorita están viendo el juicio sumario, el juicio oral, y van a ver que, por ejemplo, el juicio sumario, decía el profesor que me dio mi derecho procesal civil, nos explicaba, el juicio sumario es un juicio ordinario con plazos chiquitos, pero básicamente la estructura es la misma. Si ven el juicio oral, muy parecido, y si nos vean, vamos, del juicio ordinario civil al juicio ordinario laboral, salvo los principios que lo rigen, son muy parecidos. Se presenta la demanda, la cual se puede ampliar o modificar. Se contesta la demanda, se puede contestar en sentido negativo, en sentido positivo, se pueden plantear excepciones previas, se llama en civil, dilatorias en laboral, pero son las mismas prácticamente. Se pueden plantear una reconvención, excepciones perentorias, hay un periodo de prueba, auto para mejor fallar, etcétera. Básicamente son muy similares varios procesos. Aquí vamos a ver que la confección de este proceso es totalmente diferente. Incluso vamos a analizar cómo la ley obliga a las partes, trabajadores y patronos, que previo a plantear un conflicto traten ellos solitos de solventar el conflicto. La ley establece, primero se sientan ustedes dos a tratar de negociar y solo si esa negociación fracasa, pueden plantear el conflicto, pero resuélvanlo ustedes sin la intervención del Estado. ¿Sí? Otra característica, pero repito, creo que el día lunes vamos a tener la clase para ver todas las características del juicio. Lo que hoy me interesa que aprendamos y que nos familiaricemos es que decimos que existe un principio de autonomía en el derecho procesal colectivo,
Perdón, jóvenes, ¿me escuchan ahí? Sí. Ya regresé. Bueno, entonces les decía, perdón, no me di cuenta que se me había desconectado el internet, una disculpa. Bueno, entonces les decía que lo que me interesa que entendamos ahorita, más allá de que el día lunes vamos a ver las características del derecho procesal del trabajo, ¿sí? Donde ustedes van a entender de una mejor manera este principio. Hoy lo que me interesa es que entendamos y nos familiaricemos en cuanto a qué. Decimos que existe un principio de autonomía en el derecho procesal del trabajo porque este proceso colectivo tiene características especiales que solo se aplican en este proceso. Está diseñado específicamente para solventar conflictos colectivos de carácter económico-social y que además es sui generis, es decir, es único en su especie. No existe en la legislación guatemalteca un proceso que sea similar a este, ¿sí? ¿Queda claro el principio de autonomía, jóvenes? ¿Estamos? Bueno. Sí, Lick. Excelente. Sí, licenciado. Sí, Lick, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces el último principio que vamos a ver es el principio de, este no lo vamos a terminar el día de hoy, a primera hora hubieron más dudas, tal vez por eso no pude avanzar tanto, es este principio, veamos, el principio de reparación, mejora o reivindicación. Entonces, en este principio abordamos tres aspectos. Uno es la reparación, dos es la mejora y tres la reivindicación. ¿Dónde tiene su origen este principio? Vamos nuevamente al artículo 106 constitucional y le damos lectura. Artículo 106 constitucional. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o en ideas de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que entender aquí, jóvenes? La ley nos está diciendo, a ver, hay un mínimo de derechos de trabajo. Son irrenunciables y cualquier disposición en contrario es nula ipso iure. Si hay una norma que tergiverse, que disminuya, ¿sí? Un derecho de trabajo, es nula de pleno derecho. Establece ahí. Entonces hablamos que eventualmente si existe un daño, la ley tiene que prever la reparación de ese daño. Lo vamos a ver ahorita. Ya vimos que establece que, además, dice, los derechos laborales están llamados a mejorar. Segunda fase del principio, mejora. Y finalmente la reivindicación, que como lo vamos a ver es básicamente también la restitución de derechos de trabajo con los que no se esté cumpliendo. ¿Ven? Bueno, empecemos por lo primero. Entonces hablamos de el principio de reparación, principio de reparación. Y entonces tenemos que tener en cuenta que la reparación se divide a su vez en dos divisiones. Se las voy a poner aquí. Reparación integral y reparación pecuniaria. Reparación integral, creo que lleva mal escrito integral, permítame. Reparación integral y reparación pecuniaria. Bueno. Vámonos a nuestro artículo 380 del Código de Trabajo. Artículo 380 del Código de Trabajo.
Y nos establece acá. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, en el artículo anterior lo que está contenido es cuando se presenta la demanda colectiva. Sí, eso lo vamos a ver despacito, pero para que lo entendamos, el artículo anterior habla de la presentación de la demanda colectiva en el juzgado. Entonces, a partir del momento que se refiere al artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o la injusticia del despido. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos. Repito, reparación integral. En el texto constitucional que acabamos de leer, en el 106 nos establece, dice, si se dieron cuenta ahí, establecía: el Estado fomentará y garantizará la negociación colectiva. Entonces, cuando el legislador dice, a ver, si se plantea un conflicto colectivo de carácter económico-social, recordemos, son los trabajadores organizados y este conflicto puede terminar incluso en un estallido de huelga. Entonces, existen muchas posibilidades que el patrono empiece a despedir en represalia a los trabajadores o a los líderes de los trabajadores o a un determinado sector con el ánimo de influir en los demás trabajadores y que se abstengan de la negociación colectiva o ejercer su derecho de huelga. Es por eso que la ley establece una reparación. La ley establece aquí, a ver, si ya se planteó el conflicto, el patrono solo puede despedir a un trabajador si tiene la autorización del juez. Sí, o sea, el patrono sí puede despedir a un trabajador, pero tiene que pedirle una autorización al juez demostrándole el porqué de las causas y establece la ley sin que juzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Pero si lo hace habiendo planteado el conflicto sin la autorización del juez, la ley establece una reparación integral. ¿Y cuál es esa reparación integral? Que el trabajador debe ser restituido inmediatamente en su lugar de trabajo. Vamos a ver. Más adelante, vean aquí dice, y ordenará que inmediatamente sea reinstalado en los trabajadores despedidos. Vamos a ver que no existe un procedimiento, no existe un juicio, no. La ley es clara y establece: si se planteó un conflicto colectivo de carácter económico-social, a partir de ese momento el patrono no puede despedir a nadie sin la autorización de un juez. Si el patrono lo despide, dice, el juez ordenará inmediatamente la reinstalación. Hay una reparación integral al trabajador porque lo regresa a su lugar de trabajo. Y vamos a ver más adelante que la ley no establece condiciones. No establece si se va a abrir un periodo de prueba, el patrono se puede oponer, no. Si hay prevenciones y no hay autorización de juez, el patrono no puede despedir al trabajador. La ley fomenta y garantiza la negociación colectiva y si es despedido un trabajador estando planteado el conflicto, se entiende que fue en represalia y por ende automáticamente el derecho de trabajo le repara integralmente el daño al trabajador y ese reparo se traduce a que sea reinstalado en su lugar de trabajo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí todo bien? Sí. ¿Sí? Bueno, jóvenes, miren. O sea que la reparación integral sería la reinstalación del trabajador. Es restituir al trabajador a su mismo lugar de trabajo. Así es, mi estimado Luis. A eso se refiere la reparación integral. Si el trabajador fue separado de su trabajo, la ley ordena a que sea regresado a su mismo lugar de trabajo. Artículo 380, estimado alumno.
artículo 380. Entonces, como en la sección anterior nos quedamos hasta aquí, lo vamos a dejar nosotros también hasta acá por el día de hoy y nos veríamos el día miércoles, joven. Nos veríamos el día miércoles. Adelante, estimado Dimas Francisco. Licenciado, buenas noches. Por ejemplo, usted mencionaba los pactos colectivos. Estos pactos colectivos, por ejemplo, ¿tienen alguna caducidad después de haberse generado? La ley, buena pregunta, estimado Dimas, eso lo hablamos bastante a primera hora, se me había escapado. Me preguntaba lo mismo a primera hora. Mire, la ley establece que los pactos colectivos van a tener una vigencia no menor de 1 año ni mayor de 3, ¿sí? El pacto colectivo. Pero este plazo, estimado Dimas y a todos jóvenes, no se refiere a que cumplido ese plazo pierda vigencia los derechos adquiridos mediante ese pacto, ¿sí? Ese plazo es únicamente para darle cumplimiento a esa progresividad que tienen que tener los derechos de trabajo, es decir, dentro de 1 año, dentro de 2 o dentro de 3, nos sentamos otra vez a revisar si es factible con las posibilidades del patrón crear nuevos derechos o mejorar los ya existentes. Nunca se debe entender, estimado Dimas, por eso digo, buena pregunta, nunca se debe entender que si vence la vigencia del pacto, se pierden los derechos. Recordemos que los derechos del trabajo son irrenunciables. Y una vez que conforme a la negociación colectiva logra un derecho los trabajadores, se vuelve ley profesional, ya no lo puede perder. Entonces, repito, tratando de ser conclusivo, cuando se vence la vigencia del pacto colectivo, en ningún caso se debe entender como la pérdida de derechos. Por ejemplo, venció el 31 de julio los 3 años de vigencia del pacto colectivo de condiciones de trabajo y resulta que ahorita en agosto yo iba a pedir mi licencia de 15 días con goce de salario para el examen técnico profesional. No podría el patrón decirme, mire, ese derecho estaba en el pacto que ya venció, por lo tanto le deniego el permiso. Bajo ningún concepto se debe entender así. Cada uno de los derechos adquiridos mediante la negociación colectiva, consagrados en un pacto colectivo o en un convenio colectivo de condiciones de trabajo, se debe entender que es a posteridad. Repito, ese plazo de mínimo 1 año, máximo 3 de vigencia del pacto, se refiere solo al tiempo en el que el pacto se va a revisar nuevamente. Si las posibilidades del patrono no permiten crear nuevos derechos ni mejorar, el pacto va a seguir tal cual. Y si las posibilidades del patrono sí dan para crear nuevos o mejores derechos, se va a realizar, pero nunca se debe entender como la pérdida de algún derecho el que se cumpla esa vigencia, estimado Dimas Francisco. Muy amable, licenciado. Adelante, estimada Gabriela. Buenas noches, Lick. No sé si lo ha comentado, pero si no, no lo tengo muy fresco, pero como usted mencionaba el tema de la posibilidad del patrón, ¿qué pasa en un mal plano? Que pues el 2023 para el patrón haya sido muy bueno y que al final cuando se hizo el pacto colectivo pues había la posibilidad de ciertos beneficios en términos salariales. Si ahorita en el 2024 le fuese mal y él no pudiese cumplir con eso, ¿qué pasa? Pueden ellos llegar a un momento y decir, necesito hablar con el sindicato y exponerle la situación de la empresa y que obviamente no se pueden cumplir con lo que en su momento se pactó. ¿O cómo funciona, Lick? Perdón. No, estimada Gabriela, si el patrón ya se comprometió en un pacto, un convenio, a aumento de salario, a pago de bonos, etcétera, repito, ya es ley profesional de cumplimiento obligatorio. Recuerde, estimada Gabriela, que los trabajadores no tienen el derecho a renunciar a sus prestaciones. Aunque ellos quisieran, aunque ellos entendieran la situación del patrón, ellos no tienen el derecho a renunciar a sus derechos, valga la redundancia. Ahí ya es de estricto cumplimiento. Por eso, repito, la ley sí establece que
la negociación debe ser en estricta posibilidad del patrono. Y se recuerdan que vimos también que el derecho de trabajo es conciliatorio entre el capital y el trabajo. Si en esta oportunidad, Gaby, el patrono se puso de dadivoso en el 2023 y aceptó dar aumentos de salario que ahora le están pasando una factura, tiene que cumplirlo obligatoriamente, incluso llegar a procesos de ejecución, que ya sería otro tema, pero esa responsabilidad, estimada Gabriela, ya no se la puede quitar. Tiene sí o sí que cumplir con ese derecho. Obligación. Gracias, Lick. ¿Dudas o consultas, jóvenes? No, Lick. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces... Todo claro, Lick. Muy amable. Feliz noche. A Osvaldo por generar el link y nos miramos el día miércoles, entonces nuevamente, jóvenes, a las 7 de la noche. Que tengan un buen descanso y un buen inicio de semana. Gracias, Lick. Feliz noche. Igualmente. Gracias, Lick. Descansa, nos vemos. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche.